Pasamos a la sexta ponencia, anclajes especiales en ámbito portuario, por José Luis Criado, de Radio Cronsa. Bueno, antes que nada, buenos días a todos. Agradecer vuestra presencia, así como a los participantes en línea, en remoto. Y antes que nada, también agradecer a mi compañero Juan Manuel Dimas, que fue quien preparó esta ponencia, el jefe de obra del proyecto que vamos a ver un poquito más tarde, y que desafortunadamente, bueno, pues algunos inconvenientes personales le han impedido estar hoy aquí haciendo la presentación. Entonces voy a intentar sustituirle de la mejor forma posible. Bueno, el título de la ponencia es Anclajes en ámbito singulares, en ámbito portuario. Está organizada en dos grandes bloques. En primer lugar, vamos a ver una serie de características, situaciones que de forma habitual se nos presentan en la ejecución de este tipo de anclajes, y en un segundo bloque lo vamos a ver de forma particular en un proyecto representativo de este tipo de actuaciones. Entonces, ya sin más dilación, vamos a empezar con la presentación. Bueno, como características, no siempre presentes, pero en muchos casos habituales en este tipo de anclajes, tenemos que suelen ser anclajes de altas capacidades, porque el tipo de solicitaciones que los justifican, pueden ser, por ejemplo, tiros de volardo procedentes de grandes buques. Suelen ser anclajes permanentes o de larga duración, porque responden ante solicitaciones en régimen de explotación, de servicio de la infraestructura, en muchas ocasiones. Suelen implicar posicionamientos de equipos, de mástiles de equipo, de una cierta complejidad, además en espacios reducidos, muchas veces conviviendo con otro tipo de actividades, como puede ser la propiamente de la infraestructura en la que estamos trabajando, la infraestructura portuaria, y por tanto, en muchas ocasiones tenemos que trabajar desde pontonas, desde plataformas voladas en voladizo, en borde de cantil, con posicionamientos, ya digo, ciertamente complejos a veces de los mástiles de perforación, y que en muchas ocasiones requiere de medios auxiliares que nos permitan automatizar el proceso, buscar una industrialización lo más segura posible, de tal manera que garanticemos la seguridad operacional y al mismo tiempo no comprometamos los rendimientos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ver ejemplos de estos medios auxiliares. Y finalmente, los terrenos que tenemos que perforar suelen ser terrenos de baja cohesión, suelen ser terrenos granulares en muchos casos, casi siempre con presencia de agua desde muy somero, de tal forma que casi siempre tenemos que utilizar sistemas de perforación que nos permitan entubar provisionalmente, para instalar los anclajes al abrigo de esta intubación provisional que luego, digamos, retiramos. Y además, en muchas ocasiones, no solamente tenemos que perforar estos terrenos, sino que tenemos que atravesar infraestructuras, estructuras ya presentes en la zona portuaria. Pueden ser bloques de cantiles, pueden ser cajones fondeados de hormigón armado, pueden ser escolleras, cualquier tipo de estructura. Y normalmente con la mínima afección a la misma. Bueno, aquí vemos un ejemplo de esto que os decía, de estos medios auxiliares. En este caso tenemos una plataforma para trabajo en voladizo a borde de cantil. Está estabilizada por medio, en este caso, de unos flotadores sumergidos que se regulan con aire comprimido. Esto nos permite adecuarnos también a la subida y bajada de los niveles de marea y mantener la plataforma estable y horizontal. Como veis, en este caso, tenemos el mástil desmontado del equipo a borde de plataforma, y tenemos el resto del equipo, las orugas y el grupo hidráulico, que le da potencia al cabezal de rotación, de rotopercusión, solidarizado a la plataforma, sirve como contrapeso y al mismo tiempo le da movimiento traslacional a lo largo del cantil a la plataforma. En este otro caso tenemos, pues igual, una plataforma para trabajar a borde de cantil, en voladizo, en este caso sustentada por una grúa móvil que también le da movimiento traslacional al conjunto. Otros medios auxiliares que empleamos en este tipo de obras de una forma muy asidua son, por ejemplo, brazos robot alimentadores de tubería a los equipos. De forma que intentamos minorar
al máximo las operaciones manuales. ¿Por qué? Porque estamos en ámbitos muchas veces de espacio reducido, trabajando a borde de cantil, a veces con inclemencias meteorológicas, muchas veces con coexistencia de otro tipo de trabajos, los que decía, de la propia explotación de la infraestructura portuaria y, por tanto, queremos garantizar al máximo, como siempre, la seguridad operacional y no comprometer los rendimientos. Entonces, este tipo de medios auxiliares nos ayudan a ello. Muchas veces utilizamos cargadores automáticos que suelen ir adosados a los mástiles. En estos casos, también los utilizamos en estas obras. Lo que sucede en estos casos es que los mástiles muchas veces los desmontamos, los ponemos en posiciones, digamos, que minoran la estabilidad del equipo y estos cargadores automáticos adosados a los mástiles confieren mucho peso al conjunto. Por lo tanto, en estos casos tendemos más a este tipo de soluciones. Otro medio auxiliar típico que utilizamos son los desenrolladores de anclajes. Los anclajes normalmente, casi siempre, nos vienen al proyecto ya elaborados de fábrica. Además, yo creo que es lo suyo para el control de calidad sobre la fabricación del elemento, ¿no? Entonces, nos vienen en este tipo de bobinas que tienen un diámetro aparente en el entorno de entre 2 metros, 2,4 metros, para poder ser transportados en transporte carretero. Y suelen venir flejados con unos flejes metálicos, ¿de acuerdo? En estos casos estamos hablando de anclajes, en este caso, de gran longitud. Entonces, disponemos los anclajes en este tipo de desenrolladores, están protegidos ya por la jaula, podemos romper los flejes. Cuando rompemos estos flejes, el anclaje pues, tiende a abrirse rápidamente, o sea, hace un efecto látigo que puede ser peligroso, ¿no? Entonces, dentro de esa jaula, ¿no?, pues ya podemos romper los flejes con total seguridad y, además, la base del desenrollador, que es una base giratoria, nos ayuda a la hora de introducir el anclaje en la perforación, ya sea en la entubación, ya sea directamente en el terreno, normalmente en entubaciones recuperables. Esta base, en este caso, bueno, tiene un pequeño motorcito eléctrico que ayuda, no solamente por el peso propio del anclaje, a introducirlo en la entubación, sino, bueno, pues nos ayuda con ese movimiento de la base giratoria. En anclajes con pocos grados respecto al horizontal, pues que el peso propio de anclaje ayuda poco a su introducción, pues es un elemento pues, muy útil y, además, que aporta mucha seguridad al proceso. Bueno, ya pasamos directamente a ver una breve presentación sobre una obra de este tipo de anclajes, ¿no? Y, bueno, la obra tiene como título Anclajes permanentes en la terminal de cruceros del puerto de Barcelona. La mejora del sistema de amarre y de defensas. Bueno, aquí un pequeño croquis de dónde está situado esta terminal de cruceros. Está pues muy cerquita de la plaza no sé si se llama la Plaza de Colón, bueno, donde está la efigie de Colón. Y no sé si es una fotografía o una infografía, creo que ya es una fotografía del tipo de buques que en esta terminal ya están operando. Son, bueno, grandes cruceros. En el año 2014 empezó a operar en esta terminal un buque, se llamaba Oasis of the Seas, que desplazaba 225.000 toneladas y tenía una eslora de 360 metros. Y a partir del año 2015 ya este tipo de operaciones estaba programado que se hiciesen de forma rutinaria. Por lo tanto, se explicitó que era necesario una obra de revisión, actualización, mejora del sistema de amarre y de defensas de este muelle. La obra, de forma simplificada, consistía en 25 nuevos volardos de 150 toneladas de capacidad de tiro, los cuales, para independizarlos, como en unas presentaciones anteriores se ha explicado, independizarlos de la estructura del muelle, bueno, pues se aseguraban con 4 anclajes permanentes por cada uno de los volardos de 45 toneladas de capacidad. ¿Vale? Bueno, se colocaron, además, 25 unidades de células hidráulicas para el control del comportamiento de estos anclajes. Aquí tenemos una sección tipo de la obra, de los anclajes. Como veis, atravesábamos la estructura, la viga cantil y los cajones fondeados de hormigón armado, y después, bueno, penetrábamos en el relleno del trasdós del muelle. En este relleno pues encontrábamos antiguas cimentaciones, bloques de hormigón, incluso yo creo restos de acero se encontraron, y finalmente se alojaban los bulbos
en el nivel detrítico unas arenas finas situadas a unos 20 metros de profundidad respecto a la plataforma de trabajo. Los anclajes tenían 51 metros de longitud libre para conseguir llegar al estrato donde se querían alojar los bulbos en ese nivel detrítico y 10 metros de bulbo, no eran unos anclajes de alta capacidad en este caso, bueno, eran de 45, de 4 cordones, 45 toneladas. El diámetro de perforación, eso sí, era un diámetro para estas profundidades importante de 210 milímetros de diámetro de perforación. ¿Vale? Se hicieron una campaña de pruebas previas, que en este caso ejecutó la empresa Keller, que arrojaron muy buena información para el diseño posterior de los anclajes. Bueno, ¿qué condicionantes teníamos en la obra? Poco espacio, los anclajes. El emboquillo de los anclajes se situaba a escasos 2 metros del borde del cantil, ¿de acuerdo? Con lo cual el posicionamiento de un convencional de un equipo tipo de anclajes no era posible. Las orugas ya quedaban en voladizo. Fue, por tanto, necesario diseñar y construir unas plataformas metálicas, como vemos en la fotografía, para trabajar a borde de cantil en semivoladizo, que se aseguraban por medio de pernos y bueno, esa estructura que reaccionaba también contra el cantil del muelle. Bueno, con esos pernos se aseguraban en la superficie del muelle. Aquí vemos la prueba de puesta en carga de la plataforma previo al inicio de los trabajos. Bueno, este era el corte del terreno que teníamos que perforar. Como digo, pues esos 20 primeros metros, más allá de la infraestructura, esos 20 primeros metros de relleno, que presentaba bloques de hormigón, baldosas, acero, presencia de antiguas cimentaciones, y luego las arenas finas del detrítico donde alojábamos los bulbos. Bueno, este es un resumen y un croquis muy simplificado de la formación de anclaje. Ya digo, 51,4 metros de longitud libre, 61,4 de longitud total de anclaje, 210 milímetros de diámetro de perforación, perforaciones entubadas, al abrigo de las cuales se instalaba el anclaje y se hacía la inyección de relleno. Luego los anclajes, además, llevaban inyección repetitiva por un tubo adosado a la formación. Aquí vemos una fotografía que bueno, muestra en orden de trabajo el equipo trabajando en semivoladizo y el robot alimentador de tubería. Y en el croquis de la derecha, pues una proyección en planta de los anclajes, donde se aprecia que, aparte de inclinación, eran anclajes a 25 grados respecto al horizontal, tenían también un cierto rumbo, una pequeña orientación para garantizar que los bulbos quedaban separados en profundidad. Bueno, en este cuadro, que no voy a entrar en detalle en él, tenemos catalogados los diferentes sistemas de perforación, muchos de ellos, y diferentes terrenos también, muchos de ellos, no todo. Bueno, creo que es interesante para consulta. En ellos, digamos, los sistemas de perforación están catalogados según su idoneidad, mayor o menor idoneidad, dependiendo del tipo de terreno. Nosotros aquí teníamos que elegir el sistema de perforación que más se adecuase a nuestra obra. Teníamos como condicionantes un terreno colapsable, bajo nivel freático, con presencia de hormigón, bueno, necesitamos entubar para instalar los anclajes, necesitamos un equipo versátil de alto rendimiento, reducida afección a la infraestructura que teníamos que atravesar, a los cajones fondeados y a la viga cantil, y una mínima afección al medio ambiente. Queríamos perforar con agua marina como fluido de perforación. El sistema elegido fue el sistema High Drill, perforación sónica, que de una forma resumida, simplificada, consiste en un cabezal de rotación en el que giran dos masas excéntricas a muy alta velocidad, hablamos de 9.000 revoluciones por minuto, que inducen en el varillaje una onda estacionaria, es decir, lo pone en resonancia, ¿de acuerdo? Y genera, además, una percusión con una frecuencia de golpeo en el orden de los 150 hercios. Es decir, para que os hagáis una idea, de orden de entre 7 y 8 veces superior a la frecuencia de golpeo de una rotopercusión común, de un martillo en cabeza, ¿no? Este sistema de perforación era adecuado para este proyecto, lo entendimos así, fundamentalmente por tres cuestiones. Íbamos a tener un gran rozamiento en este diámetro de perforación y en 60 metros de perforación con unos terrenos, digamos, sin cohesión, granulares, y el varillaje, la resonancia, queda fluidificada la interfaz entre el varillaje y el terreno de tal forma que se minora al máximo la fricción. Por lo tanto, tanto en perforación garantiza muy buenos avances y en extracción del varillaje. Además, esa frecuencia de golpeo
de la retropercusión está muy lejos, está alejado un orden de magnitud de la frecuencia propia de las estructuras de hormigón armado, por ejemplo. Con lo cual, podemos atravesarlas, digamos, con el rendimiento de la retropercusión, incluso superior, sin afección a la misma, como si fuese un corte de diamante prácticamente. Y finalmente, utilizamos agua como fluido de perforación. Bueno, aquí tenéis una fotografía con un par de equipos en orden de trabajo. Ya decíamos 210 milímetros de diámetro de perforación porque teníamos que, aunque no eran de muchos torones, sí que llevaban la protección y además un sistema de reinyección repetitiva adosado de forma radial en 3 tubos. Entonces, bueno, el diámetro aparente final de la formación era importante. Bueno, y finalmente, el tensado, con esa longitud libre, obviamente teníamos, digamos, una elongación elástica bajo la carga de prueba muy importante. Estábamos hablando en torno a 340 milímetros, que como comentaba antes mi compañero, no suelen dar ese servicio los gatos que solemos utilizar para tensar anclajes. En este caso fuimos a la solución que antes mencionaba Javier, que es colocar 2 gatos en serie, como vemos en la fotografía, para poder realizar estos tensados. Y bueno, finalmente, aquí tenemos los tantos por ciento, bueno, más o menos, de los terrenos que teníamos que perforar. Bueno, el dato más significativo son los rendimientos que se consiguieron al final de la obra. Estamos hablando de rendimientos instantáneos en perforación en torno de los 26 metros hora. Para este diámetro y en estas profundidades es un ratio muy alto de rendimiento de perforación y un rendimiento industrial ya de anclaje instalado en 10, 11 horas por equipo de casi 14 metros hora. Es decir, estamos hablando de hacer entre 2 y 3 anclajes por equipo y turno largo, 11 horas, 12 horas, pero de ese orden. 2, 3 anclajes por turno y equipo. Bueno, muchas gracias por vuestra atención.